Este no es un podcast solo sobre comida. Tampoco lo es solo del peso. Es un podcast sobre las historias que construyeron ese cuerpo. Bienvenidos a los kilos que supimos conseguir. Muchas personas sienten que pierden el control con la comida. Te dicen que saben lo que deberían hacer, entienden la teoría, pero en la práctica la superan. ¿Qué hay detrás de esas conductas que criticamos pero seguimos haciendo? ¿Por qué volvemos a aquello que sabemos que nos hace mal? En este episodio exploramos el vínculo entre emociones, ansiedad y comida, porque muchas veces no se trata de hambre, sino de lo que estamos intentando calmar. Hola de nuevo, ¿vale? Hola. Gran capítulo el de hoy, gran episodio, porque continuamente escuchamos esto, ¿no? Como por ansiedad. En la consulta te dicen, la verdad es que no puedo parar y yo me doy cuenta que es algo que me excede. Y es como algo casi que los trasciende, ¿no? ¿Cómo porque no puedo parar? ¿Cómo por ansiedad? Y yo a veces lo que me pregunto es, ¿qué es ansiedad? ¿Cómo podemos traducir esto que escuchamos siempre o muchas veces en la consulta de sobrepeso y obesidad? ¿Y cómo lo podemos reconvertir para procesarlo, entenderlo, darle algún sentido y, como vos decís, empezar a trabajarlo, ¿no? Está buena la pregunta de qué es la ansiedad. La ansiedad es la manifestación de otra cosa, es la punta del iceberg. La ansiedad es una emoción. No estoy siendo técnicamente precisa. Emoción es más compleja que una emoción, pero es un algo que se siente que remite a mucha vigilancia. Es una necesidad de control. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, la vez pasada hubo una señora, pero que son miles, ya a esta altura, después de 20 años de consultorio, me decía, yo todas las noches me como un cuarto de helado, pero porque estoy ansiosa. Y yo cuando estoy con problemas en el trabajo, cuando me pasa algo, pero como por ansiedad. Esto que vos decís es como que de algún modo... Porque lo que la persona te está diciendo es no tengo hambre. No estoy comiendo porque tengo hambre, no siento hambre. Pero siento la necesidad de comer. ¿Controlo al menos ese aspecto de mi vida? ¿Cuál aspecto de mi vida? Cuando vos decís controlo ese aspecto de mi vida, ¿a qué te estás refiriendo? Te estoy preguntando. No, que a veces siento que quizás la inteligencia emocional o los recursos que tenemos ahora no nos fueron dados en nuestra infancia. Yo veo como que culturalmente hoy se hablan de emociones, de otras cosas, y que tal vez en una situación laboral, familiar, donde no sabemos cómo reaccionar, nos paralizamos. Y frente a la comida... Bueno, esa parálisis tiene que ver con un temor. Me paralizo porque no sé cómo responder a un estímulo. Por ejemplo, te dicen... Eso desencadena ansiedad, porque no sé qué responder. ¿Y qué va a pasar si no respondo? Mi jefe me grita. Sí. Mi jefe me grita y yo voy y me como un cuarto de bizcochos. Esto, ponele distintos protagonistas, distintos alimentos. Esto la gente te lo dice. Sí, claro. Entonces, la persona encuentra en ese momento, por eso que encuentra la punta del iceberg, porque encuentra una conducta que denota que hay algo que le pasa que está fuera de su control, paradójicamente, porque acabo de decir que es una conducta de control, porque es intentar controlar algo, es un intento inconsciente de control incontrolable. ¿Me seguiste o se me hizo demasiado No, está bien. difícil? Es un intento inconsciente porque la persona lo hace más allá de su voluntad, no tiene que ver con una decisión. Lo hace porque, es lo que decías vos recién, la persona te dice, no lo puedo evitar. Bueno, en la consulta nutricional, que nosotros tenemos herramientas, como lo que hablamos en el capítulo pasado, ¿no? Sabemos de antropología. A veces mi papá me dice, pero vos sos antropóloga, psicóloga, nutricionista. Bueno, en nuestra formación tenemos un montón de elementos para dar sentido al acto de comer. Pero
a mí me parece desde un punto de vista interesante, más social. En la persona que te plantea esto, en lo nutricional le decimos, bueno, detenete a pensar si hay algo, detenete a pensar por lo menos, ¿estás comiendo con placer? Porque no es lo mismo comerte un cuarto Seguramente de sí, helado pero en con amigos. culpa, porque sabe que no debería estar comiendo, entonces come y siente placer, pero a la vez siente culpa. Entonces no termina de disfrutar eso que está comiendo, porque en cuanto se da cuenta de que no lo puede controlar, que lo come compulsivamente, y sabe que no debería hacerlo, porque no le hace bien, siente culpa. Y ahí se arma una galleta que los psicólogos vamos desarmando para habilitar a la persona un caminito de autoconocimiento que le ayude a, en esos momentos, recurrir a otras actitudes, a otras conductas, a otros hábitos que le ayuden a gestionar esa angustia y esa ansiedad sin tener que hacer algo que sabe que es contraproducente para su salud. Entonces podemos empezar con el primer tip, si se quiere. Detesto los tips. Mi tercer nombre es tip. Bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema. Los psicoanalistas no trabajamos con... No hay tips, no hay recetas. No, pero pongámoslo de otra forma. La primera pregunta del episodio, para esa persona que está del otro lado y está escuchando, empezar a interpelarse si cuando está teniendo estas conductas, quizás nunca había pensado que responden a otra cosa. A ver, en la consulta nutricional se ven... Sí, esto genera mucho asombro en el consultorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona lo reduce a cómo sin poder controlar cuándo comer y cuándo no comer. Pero no identifica que Pero no hay da otros cuenta de que motivos. por detrás, de que esa es la manifestación, que esa es la conducta que denota angustia irresuelta y que el laburo es empezar a profundizar en su historia como para encontrar la raíz de esa angustia. Por supuesto que esto es como un efecto cascada. La idea es que las personas se hagan preguntas y que después vayan a los espacios para, como vos decías, ¿no? No son tips, porque no podría ser tan reduccionista. No, son sugerencias para ayudar a la persona a irse con algo concreto que le pueda servir. Pero de algún modo empezar a identificar qué cosas puedo empezar a atribuir a cosas que tienen que ver más con lo emocional que con lo alimentario. Yo muchas veces en consulta... Cuando hay algo que no puedo controlar, sí, es más emocional que alimentario. Bueno, en uno de los episodios hablamos de los ultraprocesados, porque también a la conducta alimentaria la podemos ayudar desde lo biológico. Pero... Por supuesto que es una intersección de un montón de factores. Digo, está lo biológico, hay alimentos que propician lo compulsivo, hay alimentos, no sé si alimentos es la palabra correcta, hay comestibles, sí, ingredientes que incitan a seguir comiendo. Un estímulo biológico, no es un estímulo psicológico, es un estímulo biológico. Pero desde lo psicológico, desde lo emocional, si vos te propones dejar de comer algo porque sabés intelectualmente, racionalmente entendés que eso no te va a hacer bien, y aún así lo comés, cuando te sentís dividido, dividida, hay una parte tuya que no lo quiere comer y hay otra parte tuya que no puede dejar de comerlo y gana la parte que no puede dejar de comerlo. Bueno, ese es un entramado psicológico, emocional. Eso no es biológico. Y hay que trabajarlo. A veces, está bien, esto es como muy, muy, muy biologicista, pero nosotros usamos un poco el recurso de tratar de empezar a poner en la balanza que si algo vos lo comés, esto pasa mucho también, te dicen, mira, yo salí, comí pizza, tomé cerveza, comí un bombón escocés y al otro día estuve todo el día mal, no pude ir al baño, estuve hinchada, me dolía la cabeza. Entonces también empezar a cuestionarse si tiene sentido. Volviendo al tema de los hábitos que tocamos mucho en el último capítulo, esa persona vuelve a salir con esa misma gente al mismo lugar, le va a hacer un esfuerzo inmenso, no volverá a comer todo lo que comió la vez anterior. ¿Sabías que hay un estudio que dice que uno pierde amigos cuando se pone a dieta? Sí, cuando uno cambia los hábitos pierde, o sea, se le dificulta a la persona que está dispuesta a cambiar sus... Bueno, al adicto.
cuando deja de consumir se le cae el mundo. No solamente, bueno, eso está muy estudiado, el hecho de que no es solamente el acto en sí, sino todo el mundo que construiste en función de ese hábito. ¿Existe la adicción a la comida? Porque es algo que también se habla mucho cuando te dicen, yo tengo adicción a las harinas. ¿Cómo por ansiedad y tengo adicción a las harinas? Bueno, eso quizá lo podés responder vos más desde lo biológico. La adicción es uno puede ser más o menos adicto, aún siendo adicto. Hay adictos al cigarrillo que hacen un esfuerzo con la voluntad, un esfuerzo de voluntad, hacen terapia, recurren quizá a alguna herramienta psicofarmacológica durante un tiempo y logran dejar de fumar. El que es adicto a sustancias que generan más dificultad para la abstinencia, se le hace más difícil dejar de consumir. Creo que la comida, que el comer puede transformarse en un acto compulsivo. ¿Puedo comer para llenar vacíos, por ejemplo? Sí, claro. Y también es que es para llenar vacíos, es para sentir placer. Si bien quizá, si ya tomé conciencia de que eso me hace daño y mientras lo como también siento culpa, estoy sintiendo placer. Es un placer. Desde un refugio quizás, desde algo que... Es un placer que denota más la dificultad para confrontar con alguna cuestión que con un placer que con la satisfacción con la dopamina a largo plazo. Es una dopamina rápida, es un tapar algo, es un controlar algo, desde un placer momentáneo. No es el placer de, no estamos contentas porque vinimos acá a trabajar juntas, a construir este proyecto de podcast y terminamos un capítulo y estamos recontentas porque logramos construir algo que significó un esfuerzo, un sacrificio, inversión emocional y económica. Digo, ahí hay todo un laburo que también permite acceder a cierta felicidad, a cierta satisfacción, a placer. Pero es un placer de otro color, de otro material, hecho de otra cosa, ¿no? Y a mí, yo trato de traer... Pero volviendo a la pregunta de si puede ser Sí. una adicción, quizá para quitarle un poco la gravedad cultural que pesa sobre la palabra adicción, Sí. es pensar que muchas veces comer es una forma de defenderse de emociones difíciles, que es parecido a lo que hace un adicto, sí. Un escudo. Es un mecanismo de defensa a la angustia, a la ansiedad, al displacer, a como lo quieras llamar, ¿no? Lo que te iba a preguntar, porque también aparece mucho en la consulta, es que da la sensación, y por eso es tan importante esto que decíamos hoy, la línea vertical, ¿qué le bajamos a nuestros hijos a partir de las prácticas que tenemos? Sí. Yo recuerdo a alguien que una vez me contó que ella cuando estaba angustiada comía helado. Uh-huh. Y que en terapia había descubierto que en su historia personal, cuando sus padres discutían, su abuela la sacaba de ese núcleo familiar y la llevaba a tomar un helado. Entonces, cada vez que ella estaba mal... El helado representa esa contención, sí. Después también me acuerdo que atendí a una chica que me dijo... Todo esto son historias a lo largo de 2 décadas, ¿no? Pero me acuerdo que me dijo, mis padres se divorciaron demasiado tarde. Yo recuerdo haber estado comiendo y llorando al mismo tiempo en cada mesa que se discutía. Y ella, en ese momento, en ese proceso, que también fue acompañado de terapia, tenía una relación con la comida que era que cada vez que comía la comida le caía mal. Entonces, este vínculo con la comida, de comer por ansiedad o que nos despierte cierta sintomatología, ¿es propio o también es construido? También tiene que ver con el qué comemos a partir de dónde salimos. Es que todo lo propio es construido. Wow, es una gran respuesta. Sí, todo lo propio es construido. De hecho, si no ha habido una bajada, como decís vos, ¿cómo se llama el concepto al que te referís? La verticalidad. Porque la verticalidad. Digamos, si no hubo cierta verticalidad, si no te enseñaron, dicho en criollo,
formas de estar en el mundo, como comer, los estímulos que habilitan que un chico empiece a caminar, a desarrollarse, a evolucionar, ¿no? Si el alimento no está atravesado por rituales que hacen a cómo esa familia, qué lugar le da esa familia a las comidas, si se celebran, si son un trámite, bueno, todo eso se aprende. Eso te forma, te forja como sujeto. En el mejor de los casos, si esa bajada ha sido nutritiva, saludable, entonces, aproximándose a la preadolescencia y en la adolescencia, ese sujeto, esa persona, esa mujer, ese hombre, se va a empezar a cuestionar si todo eso que aprendió es lo que elige para su futuro. Y en eso estamos todos. Nadie está más allá de eso. Estamos todos pensando y cuestionándonos permanentemente si aquello que nos fue dado es lo que elegimos seguir alimentando. Entonces, sí, lo construido desde lo social y desde lo intrafamiliar es lo que le da identidad a esa persona. Por eso, esta paciente tuya, cuando sucede algo que la desborda, cuando recibe un estímulo intelectual, emocional que no puede elaborar, recurre al helado porque para ella significa contención. Pero ¿sabes por qué está bueno? Ahora, ella puede elegir, y este es el desafío terapéutico, ¿no? Bueno, ella puede elegir resignificar el helado. Y ahí está el desafío. Y ahí está el desafío. El sentido también de el segundo tema, este segundo episodio, porque uno ve que muchas veces el paciente lo atraviesa con culpa. Y cuando empieza a ver entre el abordaje de nutrición, el abordaje en terapia, que muchas de las cosas que hace en definitiva son construidas y que son, si se quiere, reversibles, empieza en esa persona que quizás ha sido obesa toda su vida, que quizás ha sido estigmatizada toda su vida, que no sabe cómo salir de ahí más que haciendo una dieta de tomate con atún para volver a comer las 2 empanadas, 12, no 2, cuando empieza a ver que, como vos decís, esa ansiedad tiene bases mucho más profundas, creo que es un poco una luz al final del túnel. Sí, porque si bien la culpa nos atraviesa, porque es una construcción social que hace mucha huella en el psiquismo, en la subjetividad de cada persona, todos estamos un poco pendientes de lo que se espera de nosotros. Hasta cierto punto esto es sano. El asunto es cuando esos que nos construyeron esperan tanto de nosotros que después, si fallamos a eso, sentimos tanta culpa que quedamos paralizados. Lo importante es que cuando se toma conciencia de esto, ante esa parálisis, lo que podemos hacer es entender que yo trabajo mucho en el consultorio, y te lo he compartido varias veces, el que los mecanismos de defensa, y este es el comer para aliviar, para calmar, para sentir cierto control por sobre esa angustia y esa ansiedad que es consecuencia de algún estímulo que retrotrae algo de la historia de la persona que está irresuelto, eso que pasó. Entonces la persona desplaza esa información inconsciente a situaciones cotidianas del día a día. Ese mecanismo que fue comer, te salvó. Te salvó de la locura. Fue un bueno, ¿cómo? Fue lo que pudiste hacer. Fue lo que pudiste momento. hacer y está perfecto. Lo que pasa es que quizás llegas a un momento en el que te das cuenta de que quizás hay otras formas que son más afines, y acá está lo propio, a cómo vos decidís construir tu vida, tus vínculos, tus proyectos. Y entonces, en vez de odiarte por haber vuelto a comer, te preguntás, algo fue demasiado, me angustié demasiado y no lo pude regular y bueno, me comí un cuarto de helado, aún sabiendo que no es lo más sano. Y además también lo peligroso de esta estigmatización a la comida y a los hábitos es que quizá después tenés ganas de comerte un helado y no te lo permitís tampoco.
porque también, también se transforma en exigencia, que esto se ve un montón. Digo, hoy el bienestar, el wellness, la salud es también una exigencia. Hay que ser, ¿no? Tengo una paciente que siempre me dice, hoy comes huevo y haces musculación y ya está, ¿no? Hiciste todo bien. Y si no te gusta el huevo, ¿qué haces? ¿No? Como claro. Entonces, creo que el caminito de encontrarse con uno mismo y de empezar a pensarse tiene que ver con no odiar aquello que uno sí logró construir. Sí, es tu historia, es quién sos. Sí. Es como alojar eso. Si vos alojás eso, ya tenés un 50% de la batalla ganada, porque te estás amando. Y eso reconforta, eso te da la calma que no te das cuando ante un estímulo te desesperás, sentís que no vas a poder con lo que está pasando, y para calmar esa angustia que tiene que ver con la expectativa del entorno que vos flasheás y proyectás que el otro se va a enojar si no le das o no haces lo que está esperando de vos, ¡pum! Te lo comiste todo. Y te callaste y no te contaste nada. Ahora, si vos te detenés y te decís a vos mismo o a vos misma, no entiendo muy bien qué me está pasando, pero me estoy sintiendo horrible. No me voy a comer un paquete de Oreo, me voy a comer una y voy a sacar a pasear el perro. Estoy diciendo lo que hago yo cuando me desbordo, ¿no? Bueno, algo se empieza a reacomodar. Y es un laburo forever, para siempre. Quizá uno va incorporando, internalizando recursos como para que después vaya siendo cada vez más fácil. Pero no va a dejar de pasar. Porque a esta altura del partido, 2026, los seres humanos todavía, y sobre todo en Occidente, no sé, en Oriente también, como todo un mito, y en Oriente la tiene más clara, yo no sé porque es como un mito, pero hoy por hoy, en esta cultura, remitiéndonos un poco al capítulo anterior, todavía ante el dolor y la angustia nos cuesta un montón. El duelo es parte de la vida y la angustia tiene que ver con un redescubrirse. Entonces, darle lugar a esas preguntas y entender que comer a veces es para tapar eso, y que si le doy lugar a eso, me voy a conocer más y voy a construir una versión de mí más afín a lo que a mí me hace feliz. ¿Nos cerramos con un tip entonces? No. Ok. Bueno, pero podemos cerrar este episodio entonces con una pregunta. ¿Cuál es, de algún modo, cómo decirlo? ¿Cuál es la base de esa punta del iceberg que estamos haciendo cuando a veces nos encontramos comiendo por ansiedad? ¿Te gustó? Uh-huh. ¿La respondemos o dejamos que la respondan en los comentarios? La vamos, te diría, dejando que se vaya decante. procesando. Y pasamos al tercer capítulo. Al tercer capítulo de esta hermosa osadía. Dale.